Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Les saluda Fray Julián Herrera de la Orden de Predicadores. Y este video va a ser muy especial y muy importante porque en este video hablaremos un poco de nuestro Padre Santo Domingo de Guzmán. Dios te bendiga. Bueno, como ustedes bien lo saben, hoy se celebra el Día de Santo Domingo de Guzmán. Él es el fraile que funda la Orden de Predicadores. Y resulta que él nace hacia el año 1170, más o menos, en Calerruega, España. Y él va a ser quien junto a Fray Francisco de Asís van a lograr realmente un tema importantísimo y una gran expansión de las órdenes mendicantes. Son órdenes que nacen para darle respuesta a una necesidad que tenía la iglesia, y era una necesidad de volver a sus orígenes. Yo les he estado preguntando, y les muestro por acá, les he preguntado por el Instagram. Hace unos días les pregunté o les pedí que me dijeran qué preguntas querían que les respondiera puntualmente sobre Santo Domingo de Guzmán. Y quiero responderlas una a una. Así que quizás este video sea un poco largo, pero este video va a ser muy interesante para aquellos que enviaron las preguntas y para aquellos que quizá conocen un poco de Domingo o no conocen nada. Entonces, nada, empecemos. La primera pregunta dice: ¿cómo fue su vida de oración o su vivencia de oración? Me gusta cómo hace la pregunta, y es que la hacen como una vivencia, no es solamente un tema de orar y ya. Se habla, dentro de muchas cosas de Santo Domingo, de los 7 modos de orar. Esos 7 modos los hablaremos luego en otro video. Sin embargo, quiero dejarles básicamente la duda en 2 cosas. Él siempre estaba hablando con Dios y de Dios. Es decir, él a todo el mundo le estaba predicando y todo el tiempo estaba orando por los demás, por la conversión de los pecadores especialmente, porque Santo Domingo se va a ver muy condolido por aquellos que se han alejado de Dios, especialmente por aquellos que se han sumado a las herejías del momento. Estamos hablando de la herejía de los cátaros y de los albigenses. Entonces eso se los voy dando así por el camino. Vamos a mirar otra pregunta que hacen por acá. ¿En qué año fundó la orden? La orden la funda en 1216. Y me van a preguntar, porque ya las leí todas, y una de las preguntas que sigue me va a preguntar es: ¿qué hacía antes de pertenecer a la orden de predicadores? O de fundar, mejor, la orden de predicadores. Y es que Santo Domingo tiene un recorrido muy interesante, porque Santo Domingo, si bien siempre perteneció a una familia creyente, no es un hombre converso. Fue de alguna manera preparado y orientado por un tío sacerdote que tenía, y este lo permitió irse a estudiar desde muy pequeño junto con otros clérigos. Llegó un momento en que su fama fue tan grande que el obispo de Osma, Diego de Osma, lo llama para que sea uno de sus canónigos regulares. Y entonces Domingo va a ser un canónigo. Esto quiere decir unas personas, unos sacerdotes, unos clérigos que viven en comunidad alrededor del obispo. Es una figura muy interesante que se da en esa época y que aún hoy algunas catedrales lo conservan. Y ellos tienen un rezo común, una vida común, y el obispo impone algunas tareas a ellos. Por su santidad deciden que él sea el subprior de los canónigos, es decir, el segundo, de alguna manera, entre ese número de hermanos clérigos que vivían juntos y oraban juntos. Y en uno de estos viajes con el obispo se da cuenta de la necesidad de la predicación junto con Diego, porque Diego es una persona que realmente influye muchísimo en esos inicios de la orden. Así que ¿qué hacía antes? Era canónigo regular, y junto con esa experiencia de canónigo va a absorber muchísimo de Diego para fundar la orden de predicadores. Vamos a mirar otra pregunta y la respondemos. Sobre su conversión, y recomienden un libro de su biografía.
Bueno, como les digo, no hay un tema de conversión en el sentido de que fuera pagano y se volviera cristiano. Eso no pasó así, él siempre fue cristiano. Sin embargo, hablando de conversiones personales, porque de alguna manera los cristianos siempre estamos en ese proceso de conversión, hay un relato que cuenta que él en algún momento se encuentra con un hospedero, con una persona en un hospedaje que era hereje y que dialogando con esa persona lo logra convertir. Sin embargo, cuentan algunos autores un poco más críticos frente a la historia que más allá de la conversión del hospedero, Domingo también asume muchísimas cosas de ese hospedero y se da cuenta de la necesidad que tiene él de dos cosas. Por un lado, de ejemplo y por otro lado, de formación. Porque la iglesia en ese momento no daba mucho ejemplo ni formaba mucho a las personas que predicaban. Entonces eso va a generar aún más cimientos para su orden. En cuanto al ejemplo, desde la pobreza, desde la castidad y desde la obediencia, y frente a la formación que va a darse a través de la cercanía de los frailes con las universidades desde el comienzo. Ahora bien, en cuanto a un autor que yo recomiende, yo diría que las fuentes son importantes. El Beato Jordán de Sanjonia, maestro de la orden en su momento, es quien hace una de las primeras biografías. Entonces esa biografía sería muy interesante para empezar. La biografía del Beato Jordán de Sajonia sobre Santo Domingo de Guzmán. Vamos a ver qué otras preguntas surgen. Si fue defensor de la verdad, ¿cómo defienden ustedes hoy la verdad? Por ejemplo, desde Chiquinquirá. Supongo que es una persona que escribe desde Chiquinquirá. Y yo quiero indicar lo siguiente. Efectivamente, el lema de la orden de predicadores es veritas. Solamente ese, verdad. Y es una verdad que no es una verdad de alguna manera que no permita el diálogo. Es una verdad que se va construyendo, ¿no? Es una verdad que se construye en medio del diálogo. Propiamente, ¿cómo defendemos los dominicos hoy la verdad? Especialmente desde Chiquinquirá, es la pregunta. No tiene que ver con Santo Domingo, pero la respondo. La defendemos a través del seguimiento de Cristo, a través de la imagen de Santo Domingo. Habría que mirar en qué niveles espera esta persona que defendamos la verdad. La verdad se defiende desde el púlpito con unas homilías que ayuden a orientar a la gente, desde nuestras labores pastorales diversas, llámense en universidades, en colegios, en predicaciones puntualmente, en las cuales siempre buscamos un acercamiento de los demás a esa verdad que es Jesús mismo, a través también de nuestro ejemplo de vida y demás. Todo esto desde un ideal que es el ideal dominicano. Ahora, hay que ser conscientes de que a veces fallamos en esa búsqueda de la verdad. Por eso aprovecho este espacio para pedir oración por mí y por todos los frailes de la orden, para que podamos seguir buscando la verdad a pesar de nuestras debilidades en las que pues seguramente todos podemos y hemos caído en algún momento. Vamos a ver qué otra pregunta hay por acá. ¿Cuál fue el carisma original y si aún lo viven o ya lo modificaron? Es una pregunta interesante. El carisma es la predicación, por eso nosotros nos llamamos orden de predicadores y aún lo vivimos. Una muestra es este canal. Este canal es netamente de predicación. Lo que pasa es que nosotros hablamos de una predicación mucho más amplia. No hablamos de una predicación solo de púlpito, ni solo de momentos, sino es una predicación de la vida. Cómo la vida se vuelve predicación. Así que sí, aún lo vivimos, aunque pues nos vamos adaptando al devenir de los tiempos, obviamente. Entonces, por aquí dice, sobre su vida monástica. Hombre, Santo Domingo no fue monje. Eso hay que aclararlo. Santo Domingo fue fraile y antes fue canónigo, pero nunca fue monje. Tuvo cercanía con los cistercienses y con los benedictinos en su infancia, y de ahí bebió un poco, y por eso nos dio a nosotros cierto tinte y cercanía con la contemplación. Sin embargo, no tuvo una vida de monje ni una vida monástica como tal. Sí, una vida muy cercana desde la realidad conventual, pero siempre una vida muy itinerante, una vida muy de salir del convento a predicar. Vamos a ver otra pregunta. Libro y o película que recomienden de él. Insisto, el tema del Beato Jordán de Sajonia. Hay que empezar por ahí. Ya luego
podrás dirigirte a otras películas, a otros libros. Porque algunas imágenes de Santo Domingo de Guzmán ponen en su frente una estrella. La iconografía dominicana habla de que Domingo fue estrella, fue luz de la iglesia en algún momento. Entendida esa luz como un reflejo de la luz de Cristo, claro está. Sin embargo, se cuenta, hay una leyenda que cuenta que en el bautismo de Santo Domingo de Guzmán, sus padrinos vieron sobre su frente una estrella y que esa estrella predecía de alguna manera ese camino luminoso que iba a dejar. A su vez también otra connotación interesante de la iconografía dominicana es que existe un cachorro por lo general al lado de Domingo. Ese cachorro significa la predicación misma. Ese cachorro nace de un sueño que tuvo Juana de Asa, su mamá, la beata Juana de Asa. Y es que la beata sueña que un cachorro nace de su vientre y lleva en su jeta, en su hocico, una tea atrapada, una llama, una antorcha encendida y que va por el mundo iluminándolo. Entonces por eso se pinta mucho en la iconografía dominicana los perros como signo de la predicación. Cómo vivir la espiritualidad y abandono en la oración desde los pasos que propuso. Es un tema de adaptarnos, ¿no? Domingo, en últimas, habla mucho de una oración de encarnación. O bueno, no habla, se lee dentro de su vida. Una oración encarnada, una oración llena de misericordia, llena de sentir el dolor del otro. Domingo es un reflejo de eso. Domingo lloraba por los pecadores. Entonces yo siento que uno de los pasos más importantes, y esto lo dice un dominico, que no recuerdo ahorita su nombre, es que nosotros como dominicos y la espiritualidad dominicana nos obliga a tener siempre un periódico y la Biblia, como una muestra de que estamos siempre en oración a través de la palabra de Dios y a través de Dios mismo, pero siempre mirando las realidades actuales, mirando el deber ser y lo que está pasando a nuestro alrededor. Esa sería una forma interesante de introducir esa espiritualidad dentro de nuestra oración. Tener en cuenta siempre los signos de los tiempos y las realidades sociales que normalmente nos deberían conmover mucho más. Vamos a mirar otra. ¿Cuál es la historia que hay entre Santo Domingo y el Rosario? Resulta que Santo Domingo cuenta la leyenda también que se le apareció la Virgen con el niño y le entregan de alguna manera el Rosario. Se sabe que sí hay una construcción de esas cuentas que ya se hacían unas cuentas frente al Rosario, frente al Ave María y algunas oraciones, se hacían algunas cuentas. Sin embargo, se habla que Domingo las organizó para todo el tema de lo que hoy conocemos como el Rosario, a través de algunos misterios. Sin embargo, ese es un tema que no es tan claro en la historia, pero sí se le atribuye que la Virgen le entrega el Rosario a Santo Domingo. Varios me preguntan que quién es Santo Domingo, entonces repito, porque a esta altura del video, insisto, quizás sea muy largo, pueden estar un poco perdidos, es que Santo Domingo de Guzmán es el fundador de la Orden de Predicadores. Hay otra pregunta acá y es su camino vocacional. El camino vocacional de Domingo no es tan claro en cuanto a camino, de alguna manera. Es decir, si hay un camino vocacional de dos tipos. Primero, el sacerdocio, que se da desde muy niño, como les dije anteriormente, fue llevado de la mano también por un tío sacerdote que él tenía y que de alguna manera es formado como clérigo. Pero luego de que es sacerdote y que es canónigo en Osma, tiene un segundo camino, y es un camino hacia volverse fundador, ¿sí? Porque eso es considerado casi que otra vocación, y es la vocación de fundador de una comunidad. Y en este caso, ese camino de fundador lo va a llevar a encontrarse con los cátaros y con los cumanos, entendidos unos como una herejía que simplemente estaba muy cercana al tema de la privación del cuerpo y la satanización del cuerpo, a la vez de la falta de cercanía a la acción del Espíritu Santo y de la creencia en el mismo, pero desde una vida muy ejemplar, desde una vida de ascetismo y desde una vida de pobreza. Esos eran los cátaros.
Y esos cátaros le van a enseñar a Domingo por un lado, pero también a cuestionar a Domingo, a cuestionarlo y a enseñarle el tema de la pobreza, el tema de vivir la vida con una radicalidad. Sin embargo, también lo van a cuestionar en el sentido de cómo ellos se alejan de la doctrina real y de la doctrina verdadera, de la fe verdadera, y por eso son herejía. Entonces Domingo va a intentar acercarse a ellos para dialogar, y a través de esos diálogos va a convertir a muchas personas. Entonces ese es como el segundo camino de Domingo, es un camino también que lo va a llevar luego a fundar la Orden de Predicadores. ¿Qué cosas más importantes? Aún están abiertas las preguntas, posiblemente surjan más que no respondan a este video. Quiero hacer evidentes algunas cosas de Domingo, y es que primero fue un ser humano excepcional, fue un ser humano cercano que actuaba siempre con una oración constante. Se dice de él que en las noches no dormía casi porque veían la luz de su celda prendida. Obviamente no era luz como la conocemos hoy, sino seguramente de vela, y lo veían constantemente en las noches también acercándose al templo a orar. Entonces era un tema de un hombre supremamente entregado a la oración, era un hombre muy cercano a sus hermanos, se cuenta que tenía muchísima amabilidad con las personas con las que trataba. También un hombre supremamente inteligente, un hombre que está todo el tiempo pensando, todo el tiempo buscando estudiar para entregarle a los demás fruto de ese estudio, fruto de lo contemplado. Y adicional a esto, un hombre supremamente humano, que sentía desde las entrañas de su corazón esa pasión y ese amor por la verdad, por Jesucristo, pero también por ese Jesucristo que lo veía en el rostro sufriente del hermano, del otro. Ese es Santo Domingo de Guzmán. Les pido excusas si este video fue muy largo. Sin embargo, a todos los que se quedaron hasta aquí, no olviden darle like y compartirlo, porque quiero que hoy, en el día de Santo Domingo de Guzmán, muchas personas lo conozcan, para que lo veneren, lo honren, honren su memoria y, lo más importante, sigan su ejemplo. Dios los bendiga. Un momento, no te vayas tan rápido de este video. Aquí te dejo unos videos que te pueden ayudar a continuar con tu proceso de formación. Te invito a que te suscribas a este canal y que si te gustó tanto debes compartirlo. Así que dale click al siguiente video. Dios te bendiga.